Y atención también a lo siguiente, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que existe una denuncia de amenaza en contra de Manuel Monsalve al interior de la cárcel de Rancagua y asegura que se están recabando mayores antecedentes del caso, todo cuando la vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó que haya una suerte de pacto de silencio entre las autoridades. De todo ello nos cuenta a esta hora Paulina García. ¿Qué tal, Paulina? Buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Paula, buenos días. Sí, hoy comienza el tercer día del ex subsecretario Manuel Monsalve cumpliendo su prisión preventiva, y esto también se ha dado en un contexto donde se ha generado bastante preocupación por la seguridad de la ex autoridad, que es lo que ustedes hablaban al comienzo del programa, considerando también que él, recordemos, Manuel Monsalve era jefe de las policías y tenía una relación directa con perseguir y desbaratar, por ejemplo, bandas de crimen organizado, y él, como está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, hay preocupación por lo que pueda pasar allí adentro. De hecho, parte de su visita, su abogado, su staff, que fue ayer a la cárcel de Rancagua, planteó este punto ante la prensa, la preocupación por la seguridad de Manuel Monsalve. En un principio, ayer muy temprano, en la tarde diríamos más que temprano, su abogado fue el que comentó que Manuel Monsalve habría recibido algunos improperios de algunos internos que estaban dentro de este penal, pero no amenazas, sino que más bien improperios, detallando además que iban a apelar a la prisión preventiva, como ya lo habían adelantado. Sin embargo, horas después, ayer en la tarde-noche, fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el que confirmó que ya existe una denuncia de amenaza en contra de Manuel Monsalve que se habría dado al interior de la cárcel y que se está investigando y recabando todos los antecedentes de esta denuncia que se habría originado en el módulo interno donde se hacen los chequeos médicos de las personas que están dentro de la cárcel de Rancagua. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Justicia respecto a este punto. Efectivamente, tenemos antecedentes, entendemos que es una amenaza que se está investigando y tal y como lo decía acá previamente, es lo que nosotros podemos asegurar de que el establecimiento de Rancagua cumple con todas las condiciones para asegurar la integridad física de las personas que se encuentran privadas de libertad en su interior. Aquí es muy relevante las declaraciones oficiales que entregan las personas que están a cargo del sistema penitenciario, que son una denuncia por presuntas amenazas que ocurrieron dentro de la zona médica de la unidad penal. Cada vez que ingresa un interno, al parecer esos hechos ocurrieron dentro de esa zona, y como le digo, esta denuncia está en investigación. Claro, porque ahí el ministro de Justicia se refiere, entre otras cosas, a advertencias sobre la imposibilidad o no la garantía total que decían algunos gendarmes ya iniciada la semana, cuando Manuel Monsalve recién llega a la cárcel de Rancagua, que decían que habían algunos problemas o situaciones de infraestructura en esa cárcel que no les permitían garantizar la seguridad. Y acá el tema de la seguridad ha sido central para la defensa de Manuel Monsalve, central como argumento, digamos, ¿no? No impidió que la justicia determinara igual la prisión preventiva, pero ha estado siempre presente ese argumento de decir que no puede estar en un penal cualquiera, que el escenario ideal para esa defensa habría sido el arresto domiciliario total por tratarse de quién se trata, de alguien que hasta hace un mes era el jefe civil de las policías y andaba persiguiendo bandas de crimen organizado, y la amenaza que se acusa ayer en la cárcel de Rancagua habría provenido precisamente de una líder de un clan que está detenida ahí en ese penal. Eso en esa parte de este caso, Paulina, porque sigue también lo político, con una oposición que ha sostenido esto de la comisión investigadora y ha sostenido este discurso y este término que ha buscado instalar, que es el del pacto de silencio, que ha sido categóricamente negado por La Moneda en torno al caso Monsalve, a propósito de lo que se ha ido sabiendo de cuánto conocimiento tuvo el presidente Gabriel Boric y otras personas en La Moneda, y por qué no se le pidió la renuncia en el mismo momento que se enteraron de eso, sino 2 días después. Claro, eso es en el plano más político, dejando un poco también el plano judicial de lado, porque, claro, en el mundo político se ha instalado esto del pacto de silencio por parte de la oposición, considerando, dicen ahí en la derecha, varios
puntos. Primero, lo que publicó esta semana The Clinic en torno a cuántas personas habían en La Moneda de la denuncia en contra de Manuel Monsalve, que se supo el 15 de octubre. Finalmente, al parecer, eran varias personas del equipo de Interior los que sabían de esta situación, no solamente el presidente Boric y la ministra Toá, que era inicialmente lo que todos creíamos. Después, ahí en la oposición también se apunta un pacto de silencio por esta filtración que se hizo de la declaración del presidente Gabriel Boric a la Fiscalía en una investigación que era secreta. Y ese punto también lo critican harto en la oposición. De hecho, coinciden con el ministro de Justicia en torno a que el Ministerio Público tiene que tener más resguardo en torno a esta investigación en el caso Monsalve, que tiene el carácter de secreta. Ayer también, en esta actividad que tuvimos en la estación Mapocho, la vocera de gobierno, que no tenía contemplado al menos ahí dar un punto de prensa, sí nos quiso hablar a la pasada, hizo de cierta manera, nos avisó que quería dar una declaración a la prensa con preguntas, pero solamente para hablar de un tema, y es que según ella esto del pacto de silencio se estaría usando como un botín político electoral de la oposición y que se estaban haciendo imputaciones injuriosas, dijo la vocera, molesta claramente por este punto que ha intentado plantear la oposición. En el oficialismo, en tanto, también ayer hubo críticas, leímos algunas críticas del senador Ricardo Lagos Weber, del diputado Jaime Sáez, de algunos parlamentarios que también no han quedado muy conforme en cómo La Moneda ha llevado adelante el caso Monsalve, que el manejo no ha sido el apropiado. De todas formas, esto se va finalmente a terminar conversando el lunes, considerando que el lunes debería sesionar esta comisión investigadora por el caso Monsalve, y ahí la ministra del Interior va a ser una de las primeras invitadas. De hecho, anoche, en esta actividad que tuvo el presidente Boric, como a las 6 de la tarde, yo le pregunté a la ministra respecto a la comisión investigadora y ella dijo que sí, que iba a asistir el lunes, pero que no iba a dar mayores detalles de lo que iba a exponer ahí. Vamos a escuchar las expectativas que hay respecto a esta comisión investigadora. Los diputados Daniela Chicardini y Tomás de Rementería hablan del tema. Efectivamente se ha hablado de la situación de una presunta omisión de denuncia de parte de varias autoridades. Quiero señalar que como abogado es claro que cuando existe una denuncia, cuando se entera el presidente de la República, se entera la ministra Toá, se entera la personal del segundo piso, es precisamente porque el director general de la PDI les informa la existencia de una denuncia. Pero quiero ser claro que acá el gobierno no ha omitido hacer ninguna denuncia. Lo que yo espero de esa comisión investigadora es que pueda contribuir a la investigación. Nosotros hemos condenado desde el primer minuto el caso Monsalve, es una situación gravísima. Yo creo que acá tienen que ir todos los que puedan contribuir a la investigación. Por lo tanto, no descarto a ningún personero de gobierno. Bueno, y también ayer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, comentó este tema de las filtraciones a la Fiscalía que se han dado de las declaraciones que dio el presidente Boric y algunas autoridades por el caso Monsalve. Vamos a escuchar parte de su crítica a la labor finalmente que está teniendo el Ministerio Público. Lamentablemente no solamente nosotros, sino que la gran mayoría de los chilenos cree que acá se intentó ocultar el caso Monsalve hasta después de las elecciones municipales. Creo que el manejo pésimo del gobierno no tiene otra explicación plausible y por lo tanto creo que estas críticas son legítimas y son justas y no son injuriosas. Creo que la utilización mediática y política de acciones que son judiciales al final lo que hacen es entorpecer la labor de la justicia. Bueno, y también ayer, entre las tantas aristas que tiene el caso Monsalve, supimos que el gobierno acudió al Consejo Nacional de Televisión por la cobertura que se le ha dado justamente al caso Monsalve, y hoy día en La Moneda va a seguir la agenda de seguridad, probablemente todo marcado por el caso Monsalve, porque hay justamente consejo de una nueva sesión del Consejo de Seguridad. Va a estar la ministra del Interior, el ministro de Justicia, el subsecretario también de Justicia en La Moneda, 1:15 p.m. Así que vamos a quedar atentos a ese tema también. Sí, esto último, Paulina, la presentación al Consejo Nacional de Televisión habría ocurrido a fines de octubre, lo detalla la ministra de la Mujer en una comparecencia en la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, donde da cuenta de que se ofició al Consejo Nacional de Televisión para que verifique las condiciones de la ley Antonia. Lo que dice la autoridad es que de esta manera expresan su preocupación
por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública, en particular los referidos a delitos sexuales que circulan por diferentes medios de comunicación, y que el Consejo Nacional de Televisión debe velar porque los servicios tanto de radiodifusión como de televisión adopten medidas para cumplir la ley. Pero esto evidentemente choca con la libertad de expresión, la libertad de información. Estamos hablando, entendiendo de que aquí hay una causa que habla efectivamente de un delito sexual, y ya lo marcábamos durante esta semana. Es primera vez en la historia que una autoridad de este rango termina presa en una cárcel por un delito de esta naturaleza. Y eso deja abierta la posibilidad de que se expongan antecedentes de una causa reservada, que se revictimice a una denunciante. A mí me parece que no, no estoy diciendo que el reclamo tenga asidero, pero hemos visto incluso el conflicto que se ha generado en las propias transmisiones, en la formalización cuando se entregó la prisión preventiva para Manuel Monsalve. El juez pidió mutear derechamente algunas partes de la transmisión del Poder Judicial porque estaban siendo transmitidas en televisión íntegras, ¿no? Con detalles que se había querido evitar hacer públicos durante todo el día en una audiencia a la que nadie tuvo acceso durante las 15 horas que duró, ¿no? O sea, también hay un tema que hay que mirar, y yo siento que todos tenemos que, más allá de la política, que tenemos que aprender a tratar situaciones como esta. O sea, hay cosas que no necesitamos saber en la lógica de defender y proteger la integridad de lo más importante acá, que es la víctima, o las víctimas. Pero ayer también se cuestionaba, por ejemplo, el que algunos medios de comunicación desde un primer momento dieron cuenta de cuál era el recinto donde iba a permanecer privado de libertad Manuel Monsalve, en circunstancia que el tribunal hizo de esa gestión una gestión reservada. Pero claramente a los pocos minutos ya se supo dónde iba a cumplir su prisión. En defensa decían quienes argumentaban esto de la seguridad justamente de quien había sido autoridad a cargo de las policías. Oye, pero siguiendo hablando de las víctimas, yo ni siquiera estoy hablando del caso Monsalve en particular, que es el que nos convoca. Pasó también cuando el caso Macaya, cuando también conocimos antecedentes que no deberíamos haber conocido desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la protección de las víctimas, que en ese caso además eran menores de edad. Lo hemos visto en otras denuncias de abuso sexual contra personas que son conocidas. Ahora, ¿cuánto le importó a las autoridades que hoy día están defendiendo eso en el caso Macaya, que no se respetara? También es un tema que está ahí sobre la mesa, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que en el caso de los abusos sexuales, de las denuncias de violación, todos tenemos que aprender un poquito más a tratar ciertos datos, a tratar ciertos temas, a evitar revictimizar a quienes están en el centro o que debieran estar en el centro de esa preocupación. Paulina García, gracias por todo. Buen día. Buenos días. Buenos días.